buenas tardes a todos. Hola, 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 don Gerald, hola a todos. Hola, profe, buenas noches de acá de Santiago Centro. Muy bien, muy bien. Saludos. Como siempre, usted trabajando. Bien, bien ahí. Es que salgo a las 10:30, imagínense, me quedan como una hora y media más todavía, o dos Ya, horas. muy bien. Lo bueno que aprovecha ahí el tiempo, ¿cierto? Para estudiar. Súper bien. Sí, aquí tranquilito, tengo que sacar el provecho. Las clases igual las repaso después y el YouTube están todas almacenadas ahí, así que me sirven, pero de perilla. Sí, pues, Ahí le doy vueltas las veces que sea necesario. muy bien. Ya, estimados. Entonces acá vamos a hacer unos ejercicios, ¿cierto? Unos ejercicios de la materia que hemos visto. Me pueden contestar a viva voz, me pueden escribir, ¿cierto? En el mensaje de Zoom. Yo les voy a dar, vamos a leer la pregunta, les voy a dar unos 40 segundos, ¿cierto? A un minuto para que piensen y puedan contestar. Y ahí, ¿cierto? Vamos a ir enriqueciendo la respuesta. ¿Ya? Bien. ¿Cuál de las siguientes características describe mejor a las bandas? ¿Ya? En las primeras etapas, ¿cierto?, del poblamiento del territorio chileno. A. Eran grupos sedentarios dedicados principalmente a la agricultura y la alfarería. B. Se organizaban en pequeños grupos nómadas que sobrevivían mediante la caza y pesca y recolección. C. Vivían en grandes ciudades y tenían una organización jerárquica compleja. D. Utilizaban herramientas de metal, desarrollaban comercio permanente entre aldeas. Entonces, recordar que primero, ¿cierto? Está la civilización. Ya la civilización es una estructura compleja. ¿Ya? Cuando llegaron los españoles a América, van a encontrar la civilización inca, la civilización azteca y la maya, ya que estaba, ¿cierto?, en sus últimos momentos. Acá en nuestro territorio no encontraron una civilización, porque las estructuras de gobierno, sociales, económicas eran más básicas. Acá en Chile se encontraron señoríos, se encontraron tribus y se encontraron, ¿cierto?, bandas. Y les podría decir que las bandas eran las organizaciones más básicas que existían. ¿Ya? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la correcta? De la A a la D. Me lo pueden decir a viva voz o me lo pueden escribir, ¿cierto?, en el mensaje. Letra B, profesor. Ya, aquí la Eran pequeños E- grupos. Evelyn B, Natalia Enríquez B, Marjorie Rocha B, Papela B, Leontina B, Nicole B, Mercedes B, Sonan B, Cielo Elizabeth B, Alirio B, Ana Moreno B, ya, muy bien, Víctor Celis, Patricio Alejandro, bien, ¿ya? Efectivamente es la B, ¿ya? Se organizaban en pequeños grupos nómadas. Entonces aquí, vuelvo a insistir, los nómadas, eh, ¿por qué nómadas? Porque estaban en un lugar, al día siguiente estaban en otro, constantemente, ¿cierto? Estaban en movimiento, buscando alimentos, buscando la forma de subsistir, la forma de sobrevivir, ¿ya? Entonces, las bandas, están los chonos, en el extremo sur, los alacalufes, los yaganes, ¿ya? Eso se organizaron en bandas, grupos pequeños, ¿ya? Y de hecho hasta el día de hoy se sostiene la palabra banda cuando decimos una banda saltó en tal lado, en San Bernardo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y de cuánto es la banda? Cuatro, cinco, seis personas.
es una estructura básica para poder delinquir. Entonces, Una banda de patos malos. una banda, tal cual, una banda, ¿cierto? De patos malos, ¿ya? Entonces, les vuelvo a recordar, ¿cierto? Está la civilización. La civilización, podemos encontrar acá en América la de los incas, los mayas que ya estaban, ¿cierto? En bajada, y los aztecas, porque su organización es mucho más compleja, ¿ya? Profesor, ¿Sí? justo aquí puse en el Google si los mayas eran los mismos que los aztecas y Google me dice que no, pues son dos cosas diferentes. Yo pensaba que casi era lo mismo. No, son distintos, son dos Sí, civilizaciones distintas, pero sí. los mayas, ¿cierto? Ya estaban en franca retirada, ya el imperio, ¿cierto? Ya estaba en el suelo prácticamente. Y ya con los Ah, aztecas, ¿cierto? Los españoles pelearon un poco más. Entonces, pero eso, don Gerald, por lo que yo le explicaba, eso fueron civilizaciones por su estructura sí, compleja, sí. porque Igual que los incas. cobraban impuestos, ¿cierto? Tenían un órgano en la cual creaban algunas leyes, tenían algunos colegios, escuelas para que pudieran estudiar, obviamente los hijos de la nobleza. Es mucho más complejo. Acá en Chile, cuando llegaron los españoles, no existían, no había ninguna organización compleja. Estaban los señoríos, que eran sedentarios en el norte, ya que vivían en comunidades, pero nada más que eso, ¿ya? Más al sur, en el extremo sur, estaban las bandas, que ahí entre 20 y 30 personas, y no se reconocía un jefe en común, eran todos iguales. Entonces ahí era una estructura muy básica de organización, demasiado básica. ¿Ya? Entonces, recuerden, está civilización, señorío, tribu y la banda. Entonces acá efectivamente la correcta es la B. Se organizaban en pequeños grupos nómadas que vivían mediante la caza, pesca y recolección. Acá la número 2, ¿cierto? Aquí estamos viendo el pueblo mapuche. ¿Qué función cumplía la machi en el pueblo mapuche? Hola, Dirigir la guía. profesor. Hola, Buenas hola. noches. Recién pude ingresar, que no, el teléfono no me quiso tomar en la clase anterior. Ah, Yo ya. siempre me conecto por el computador y ahora el teléfono no sé qué mierda, parece que es muy antiguo. Ya, muy bien. Estamos ahora en una prueba, ¿cierto? Y ahí ustedes me van escribiendo o me van diciendo, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Ya? Por ejemplo, así van a ser las preguntas que ustedes van a tener en la prueba por ahí por septiembre, octubre, ya cuando tengan sus pruebas. Por ejemplo, ¿qué función cumplía la machi en el pueblo mapuche? Dirigir las guerras, organizar la agricultura, realizar ceremonias religiosas y sanaciones, gobernar todos los clanes mapuches. ¿Eso ¿Qué se eran? le ¿Qué hacían? responde por acá, La C, por el micrófono o por el chat? Como usted la quiera. C, la C, La profe. B. Ay, la C, la C. Organizar Ya, ceremonias, era la encargada de muy hacer la bien. ceremonia, Ya, súper. curar a las Entonces, personas. muy bien. Entonces acá Víctor, Marjorie, Usuario, Patricio, Mercedes, Natalia, Pamela, Marcia. Wesner, Nicole, ya, muy bien, ¿cierto? Efectivamente es la CEP, ¿ya? Dirigir la guerra y entrenarlo a los guerreros, eso es más del Toki, ¿ya? Del Toki, ese mapuche que lo elegían como Profesor, militar. a mí cuando chico, profesor, a mí cuando chico, perdón, cuando chico me mandaban a donde una viejita, una bruja con mi hermano más chico para que le hiciera esas cosas así. Y para nunca que se le me va a hiciera, olvidar. para que le hiciera su machitún. Santiguar creo que se llama. Ya, ¿sí? Sí, Es que sí. tal como yo explicaba en clases anteriores, nosotros, aunque a veces queremos desconocer, pero antiguamente, ¿cierto? Tenemos mucha descendencia cultural mapuche. Ya, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿cierto? Cuando no habían farmacias, como ahora que uno va al centro y encontramos 10 farmacias, ¿cierto? Cuando tampoco el país económicamente era mucho más básico, y los recursos faltaban más que sobraban, y alguien se enfermó del estómago, no es que una agüita de durazno, no es que una agüita de hierba, no es que yo sé que haciendo esto, ¿cierto? Te vas a mejorar. Y son todas tradiciones mapuches, ¿ya? Pero si en la Edad Media Antiguas. era lo mismo, en Europa era lo mismo, en la Edad Media era lo mismo. Claro. Hierbas y cosas así. Sí, pues.
claro, Pero lo hierbas. mismo. Y obviamente después los científicos, esas mismas hierbitas, las van a unir con otros productos químicos, pero todo es base, ¿cierto?, a cosas naturales, ¿ya? A cosas naturales. Entonces, efectivamente, ¿cierto? La Machi ya aprendió, a ocupar las hierbas, las plantas, las hojas y lo que pudiera para sanar los enfermos. Y obviamente en el experimento a veces le resultó y a veces no, po. De repente le daba agüita de algo y el enfermo, ¿cierto? Se sanaba, pues y ahí la maquia decía, listo, esto sirve para esto. Entonces hay mucha medicina mapuche, ¿ya? Eh, y tal como Y dice otras Don veces Gerald, podía ser alérgica a la persona y decían que era brujería de otros pueblos. tal cual, tal cual. Entonces la machi, ¿cierto? Muy importante y ahí también hay una tradición cultural en los chilenos, en la cual nosotros también creemos los brujos o creemos de repente, mira la viejita que está allá, hace esto otro, y todo viene, ¿cierto? Del pueblo mapuche, aunque nosotros lo queremos desconocer, pero es así, ¿ya? De hecho, en mi familia, profe, hay una como curandera que se le puede decir, ¿Ya? que ¿Vio? es antigua y saca males, hace Qué limpiezas bueno, de po. casa. Mire, ya, ¿y hace brujerías también o no? No Magia sé, para mí negra, me da miedo. magia, Cos- A mí me magia da miedo, Cosas negra, buenas magia nomás. blanca. tiene el ojo negro y me da miedo. Así que no, 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 Chuta, no, no, ya, no. listo. Ya, tres. ¿Cuál era una de las principales actividades económicas del pueblo mapuche? A, la minería del cobre, la recolección y agricultura, C, el comercio marítimo internacional, D, la fabricación La de barro. B, la B, La B, la B. recolección y la Ya, agricultura. muy bien, ¿cierto? Vamos a ver acá la gente del chat. La gente del chat. Juan Cabello, Mario, Ariana Moreno, Pamela, muy bien. Alirio, Mercedes, Magdalena, Lisette, ya, efectivamente la recolección. Entonces, ¿y qué recolectaban? Ojalá, ojalá todas las asignaturas sean así de fácil. ¿Y y qué recolectaban? Frutas, verduras, Pesca, pe- fruta, verdura. A ver acá, metales. legumbres, Juan Cabello, piñones, Nicole, piñones, claro. Mucho piñón, mucho, ¿cierto? De la araucaria, que es un árbol. Autóctono, de Milenario. ahí sacaban el piñón. Y también en la agricultura sembraban papas, ¿cierto? Maíz, ya todo eso que ellos lo habían aprendido de los incas o los incas bajaron esa cultura, ¿cierto? Hacia el sur y cuando llegaron los españoles, los mapuches tenían plantaciones de maíz, de papa, ¿cierto? De quinoa, de muchas cosas, ¿ya? Por eso volvemos a insistir. No es que los españoles cuando llegaron a Chile acá prácticamente vivían en cuevas, po. No, no es así. Tenían su organización, ¿ya? Efectivamente, es la recolección y la agricultura, ¿ya? Cuatro. ¿Cuál fue una de las principales razones que motivó a Diego de Almagro a explorar las tierras al sur del Perú? Recuerden ustedes que nosotros, ¿cierto? La historiografía define que tenemos un descubridor de Chile, ¿ya? Y ese es Diego de Almagro. Muchos de ustedes me dirán, pero ¿cómo, profe, si Hernando de Magallanes pasó primero por Chile? Bueno, pero la historiografía denomina que Diego de Almagro, ¿cierto? Es nuestro descubridor, ¿ya? Porque él vino, ¿cierto?, a Chile. Es Entonces, la B. ¿ya? Entonces acá, Evelyn, B, ya no se Y preocupe, buscaron oro B. en el Marga Marga. Este es Diego de Almagro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué vino Diego de Almagro? Efectivamente, en la B, buscar oro, obtener honor y gloria. Y aquí, ¿qué es lo que deben ustedes también entender? De que todos estos españoles, ¿ya? Venían con una influencia cultural de la Edad Media. Y esa influencia cultural de la Edad Media tiene relación con el caballero medieval. ¿Qué buscaba el caballero de medieval?
quedar en los libros de historia, ¿cierto? Em, Fundar ciudades, tener un buen comportamiento, evangelizar, ¿cierto? A los que no están, a los que no son cristianos, a tener gloria, ¿cierto? Entonces, Pedro de Valdivia cuando viene, viene con la misma intención, de quedar en los libros de historia, de obtener gloria, obtener riquezas, ¿ya? Entonces, la mayoría de los españoles, de los capitanes, ¿cierto? Españoles que llegaron a América, venían buscando eso, porque tenían, ¿cierto? Esa influencia cultural de la Edad Media, del caballero, del conquistador. Entonces, efectivamente, ¿ya? Y otra cosa es importante para que vayan tomando apunte, por eso es este ensayo, para ir también reforzando algunas cosas. Estas empresas eran privadas. ¿Qué quiere decir eso? No es que el Imperio Español le pasara dinero a Diego de Almagro y le dijera, toma Diego, ahí tenéis varios baúles con oro, ¿cierto?, para financiar tu expedición. No, son empresas privadas. Diego de Almagro con sus propios recursos, con su propio dinero, ¿cierto? Contrataba españoles, compraba la alimentación, porque existían, ¿cierto? Indios yanaconas, ¿ya? Perdón. Y estos indios yanaconas eran indios que le servían a los españoles, ¿ya? Indios prácticamente esclavos. Entonces Diego de Almagro cuando vino a Chile vino con cientos de yanaconas, que son incas, ¿cierto? Y que trabajaban para los españoles y obviamente tenían que comer y tenían que traer alimentos, ¿cierto? Para venir desde el Perú a Chile. ¿Ya? Entonces, todas estas empresas, tanto de Diego de Almagro, tanto de Pedro Valdivia, le hicieron con sus propios recursos. ¿Ya? Y para agregar algo más, y cada vez que conquistaban, ¿cierto?, un territorio, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia, lo hacían al nombre del rey. Ojo con eso. Cada vez que conquistaban, llegaba, por ejemplo, Pedro Valdivia a Santiago, conquisto en el nombre de Dios y también conquisto en el nombre del rey. O sea, todo lo que estoy conquistando es del rey. ¿Ya? Entonces, esto es clave lo que yo le estoy diciendo. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir cuando Chile comienza a independizarse? ¿Por qué lo hace? Porque el rey Fernando VII lo van a encarcelar. Napoleón Bonaparte, ¿cierto?, lo va a encarcelar al rey Fernando VII. Y ahí es cuando los criollos chilenos dicen, ah, pero ya no tenemos rey, pues está encarcelado. ¿Quién nos va a gobernar? De repente se presenta todo el pueblo español, pues el pueblo español dice, no, tenemos que reclamar las colonias que están en América, nosotros tenemos que gobernar. Y los criollos chilenos dijeron, no, estos territorios son del rey, no del pueblo español. Y por eso nosotros el 18 de septiembre, vamos a autogobernarnos hasta que liberen al rey. Eso fue lo que dijeron todos los vecinos más importantes de Santiago. Ese 18 de septiembre que nosotros celebramos todos los años, ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que se dice? Vamos a autogobernarnos hasta que liberen al rey que estaba preso por Napoleón Bonaparte. Entonces todo tiene una relación. Cuando llegaba Pedro Valdivia acá, conquisto en el nombre del rey. O sea, los territorios conquistados son del rey, no del pueblo español. Por eso nosotros también nos vamos a independizar. Bien. 5. ¿Qué hecho provocó el fracaso de proyecto de conquista de Diego de Almagro en Chile? Todo esto, ¿cierto? Estaba en el libro. Tenían que leer solamente el libro. ¿Qué hecho provocó el fracaso del proyecto de conquista de Diego de Almagro? La falta de alimento durante el viaje, la derrota frente a los incas, la resistencia indígena y la ausencia de riquezas, la La muerte sé, de Pedro de Valdivia. La C, la la ausencia de sé. riqueza y la resistencia indígena. Muy bien. Ya estamos acá. Wesnel, León, Marjorie, Víctor. Ya, C, Nicole, C. Muy bien. C, la sonan también, ¿ya? Ana Farfán también, C. Excelente. Efectivamente en la cepa.
¿Ya? ¿Qué fue lo que encontró Diego Almagro cuando vino para acá? Se encontró con los atacameños, se encontró con los diaguitas, solo resistencia. Encontró oro, no encontró nada. ¿Ya? Y de hecho yo le expliqué en una de las clases que cuando Diego de Almagro se devuelve al Perú, se devuelve hablando pestes de Chile. ¿Ya? Se llega al Perú diciendo, no vayan a Chile. Es un lugar desértico, es un lugar, cierto, eh, donde van a encontrar solamente resistencia, donde hay gente que es agresiva, no, no vayan para allá. ¿Ya? Y por eso Claro. se van Pero, a... entonces, profe, me coloca un 6,5 para ir adelantando ya. Y por eso, ¿cierto? Y por eso se van a demorar después casi 5 años en que otro español venga a Chile, que es en el caso de Pedro de Valdivia. Entonces acá, la número 6, voy a bajar acá. ¿Por qué Pedro de Valdivia decidió emprender la conquista de Chile? Porque quería descubrir el estrecho de Magallanes, porque buscaba escapar del Perú, porque veía en Chile una oportunidad desafiante, porque fue enviado directamente por Hernando de Magallanes. A ¿Ya? ver, a ver, a ver. Podría ser la C, parece. Podría ser la C. ¿No repite la pregunta, profe? ¿Por qué Pedro Valdivia? No Decidió, quería descubrir el estrecho, es que el estrecho ya estaba descubierto ya, ya pues. estaba descubierto ya el estrecho de Magallanes. El Sí, Hernando de Magallanes tampoco sí. fue enviado directamente por él. Ojo, no, no Tampoco buscaba obstante, escapar a Perú porque después se regresó a Perú. claro, dice Él se porque buscaba regresó. escapar Entonces la del C, Perú. en Está la entre Bien, la C. C y la D. Veía en Chile una oportunidad desafiante. ya, Sí, por ahí super. va. Porque como se Acá. lo pusieron los incas y veía poca riqueza, ¿Ya? Gamaliel Cruz, C, Nicole C, Pamela C, Wesnel C, esa C, está León. difícil. Ya, Pero me quedo con la C. pero bien lo que hicieron, ojo, bien, en la prueba tienen que hacer lo mismo, tienen que descartar. Entonces, aquí, claro, en la prueba, a ver, ¿cuál no es? Primero descartemos y me quedo con las dos que pueden ser. Y después analizo esas dos que pueden ser y obviamente tengo que buscar la que más se parezca a la verdad, pues El la que... estrecho de Por, Magallanes ya por estaba eso yo dije entre descubierto. la C y la D. Tampoco fue enviado directamente por Claro, Hernando de Magallanes. Y claro, tampoco Y escapó no del buscaba Perú. Por eso escapar está del entre la Perú. C y la D. claro. Y no buscaba La, escapar del Perú tampoco, porque él después claro. se regresó solo. La correcta es la Entonces la C. C. Es la C, Bien, bien. porque veía que tiene una oportunidad, ¿cierto? Desafiante, ¿ya? Eh, ¿Y por qué desafiante? Porque otros incas ya le contaron a Pedro de Valdivia de que había riquezas en Chile, que obviamente Ah, sí. el camino que Pero tomó ahí, Diego de pero ahí lo Almagro que había no explicado la era otra vez, profe, era que la claro, mayoría que se devolvía al Perú decían que no habían riqueza y como que se devolvían con las manos vacías. Cambio él después cuando fue, y creo, me parece que fue al Marga Marga, y ahí muy bien, encontraron oro. muy bien, muy bien. Usted tiene K41S. ¿Cuál es su nombre? Ah, sí, no, Camila Ya Donoso. Camila. Ya Estoy Camila, por el muy bien. teléfono ahora, siempre me conecto del computador, pero ahora me costó un mundo conectarme por el teléfono. Listo, no se preocupe. Súper bien. Ya. Entonces, efectivamente, es la C. Buscar porque veía en Chile una oportunidad desafiante, ¿ya? Porque en Perú no tenía nada que hacer, pues es la verdad. Entonces, en Chile veía una oportunidad desafiante. Estaba dando Número, jugo. claro. Perú. Número 7. Número 7. ¿Cuál fue, otra voz, cuál de los siguientes hechos marcó el fin del periodo de la conquista en Chile y el inicio de la época colonial? ¿Ya? ¿Cuál de los hechos? A, la batalla de Tucapel y la muerte de Pedro de Valdivia. B, la colaboración de algunos pueblos indígenas con los españoles. C, el desastre de Curalaba y la rebelión liderada por el cacique Pelentaru. El inicio del proceso de mestizaje entre españoles e indígenas. Yo le dije que tenían que estudiar el libro, le di la... Acá es un poco más complejo, no está tan fácil esta, don Gerard. A ver.
¿Cuál de los siguientes hechos? Lo están buscando en la IA, en ChatGPT, ¿eh? La muerte de Pedro Valdivia, ¿no? Concha, No, de no fue la la muerte de nombraste Pedro Valdivia. eso. A ver acá, vamos a ver viendo aquí un poquito de las. ¿Cuál de los siguientes hechos? El inicio del Mestizaje proceso de entre mestizaje. españoles e indígenas ya estaba ya, pues. D, El desastre de Curará y Nicolet, la rebelión liberada por La el D, Imperental, la D, la colaboración de B, algunos pueblos indígenas A, con los españoles, A, la batalla de D. Mapel. la D. La El, correcta, la correcta. A ver, parece que nadie le ha puesto. Ya, bien, Wesnel. Wesnel, ¿cierto? Jocelyn puso la correcta. Es la C. El desastre de Cura Lava y la rebelión de Pelantaro en el año 1598. Ahí, ¿cierto? Los historiadores van a destacar que se termina el periodo de conquista para comenzar ya lo que es la colonia, a partir del año 1598 y hasta el año 1810. ¿Ya? Y este desastre, ¿cierto? Fue la última rebelión importante de los mapuches, en la cual derrotaron a los españoles, y acá se va a reconocer prácticamente al pueblo mapuche. Por eso ya la guerra se va a calmar, aunque van a continuar en guerra, pero ya no va a ser tan constante, ¿cierto? Como en los primeros años de conquista. Y así los españoles, como ya reconocen, ¿cierto?, al pueblo mapuche, la guerra va a bajar su nivel y van a poder comenzar a colonizar a partir del año 1598. El cacique Pelantaru, bajo su organización, va a morir otro gobernador español, ¿ya? Que es el señor Martín García Óñez de Loyola, ¿ya? Con Lautaro, ¿cierto? En la batalla de Tucapel muere Pedro de Valdivia, que fue el primer gobernador de Chile. Entonces, para que ustedes vean, los mapuches, los mapuches hicieron mucho más que los incas, siendo una civilización, que los aztecas. Acá los mapuches mataron para que podamos entender el presidente de la República de la época. Porque la primera autoridad de los españoles acá en Chile era el gobernador. O sea, llegó tanto el atrevimiento de los mapuches que primero mataron a Pedro de Valdivia, con Lautaro. Pedro de Valdivia era el español más importante en Chile. Si lo podemos en este momento, ¿cierto?, asimilar, es el presidente de la República. Y ahora, obviamente, es distinto. Después, en el año 1598, en el desastre de Curalaba, el cacique Pelantaro, bajo su organización en contra de los españoles, va a morir el segundo gobernador español. O sea, otro presidente más de la República, o sea, la persona más importante acá en Chile de los españoles, muere a manos de los mapuches. Por eso acá los españoles, ¿qué es lo que dicen? No. Mejor reconozcámoslo, hagamos parlamento, ¿cierto? Conversemos con ellos para nosotros ya poder colonizar este territorio, pero en forma más pacífica, ¿ya? Entonces, acá la correcta, ¿cierto? Es la C, el profe, desastre de. ¿Sí? igual es un poquito complicada la pregunta en el aspecto de que dice, ¿cuál de los siguientes hechos marcó el fin? Claro, Pero de la según el relato y lo que dice la historia, es como que no es el marco del fin, es como que dio inicio al fin de la guerra. Es como fue como el inicio del fin de la guerra ese tema. Es como que la pregunta igual está un poquito ahí. capciosa. Mire, se van, Exacto. se van, se Profe, la van. pregunta confusa porque dice marcó el fin de la conquista y la conquista a esa altura todavía no era el fin, seguía. Es que Cambió de después, periodo a lo mejor. mire, tal como dice usted, don Gerald.
Después lo que comienza, ¿cierto? Es la colonización. ¿Y qué es la colonización? Es cuando los españoles comienzan a traer a sus mujeres, cuando los españoles comienzan a instaurar sus leyes, cuando comienza a organizar políticamente este territorio. Se vienen a vivir acá, comienzan a evangelizar al mapuche o al indígena, le comienzan a enseñar el español, ¿ya? Eso es colonizar. Yo por eso en un principio igual le decía que era la letra D, porque eso para mí marcaba como el fin de la guerra, lo que decía aquí. Claro, Eh, Porque claramente el desastre no fue como el fin, pues no, no marcó tampoco el fin. Yo creo que lo que claro, marcó el fin, yo creo que fue más el tema del inicio del proceso del mestizaje entre los españoles y los indígenas. Ahí es como que ya se marcó como el fin, porque ya claro. se dieron como el inicio del fin. Pero efectivamente la respuesta correcta es la C, porque de los historiadores después del año 1598 van a denominar que comienza lo que es la colonia, la época colonial, ¿ya? Es la C, ¿ya? Porque ahí, vuelvo a insistir, la guerra de Arauco va a durar todo el periodo, por lo menos 300 años, pero con altos y bajos, con parlamentos, con conversaciones, con inicio nuevamente de hostilidades, con años de paz, ¿ya? Pero ya a partir del año 1598. Después de esa rebelión comienza ya lo que es la colonización española, ¿ya? Esa la sé. No obstante, los invito a seguir estudiando este contenido, ¿ya? Si esa es la idea, que también queden con la duda. Queden con la duda de seguir profundizando, seguir leyendo. Lean, busquen información, por ejemplo, del desastre de Curalaba y la rebelión liderada por Pelantaro. Busquen. Bien. 8. ¿Cuál de las siguientes instituciones españolas tenía como función principal asesorar al rey y supervisar la administración de las colonias americanas? ¿Ah? Recuerden que habían dos instituciones en España y habían aproximadamente cinco instituciones acá en América, porque se necesitaban instituciones para poder administrar este gran continente, po. Entonces, ¿cuál de las siguientes instituciones españolas tenía como función principal asesorar al rey? Aconsejar al rey, La B o la D, la B. crear leyes, ¿cierto? Para América. Entonces acá, Wesson Jocelyn, la C, ¿ya? Nicole Yo D, digo la Víctor B. Cialis C, Patricio B, a ver, Wesson Jocelyn C, Marcia C, Pamela C, Mercedes No, B, hijo de indios. No. es la C, la C de Chile, esa es la correcta, ¿ya? El Consejo de Indias era, cierto, una institución que estaba en España, que asesoraba al rey en materias jurídicas de cómo administrar América, de crear leyes para este nuevo continente, que obviamente tenían que ser leyes distintas a España porque se estaba con nuevas personas, ya con tribus, con otras civilizaciones indígenas. Yo les pregunto a ustedes, la casa de contratación, ¿dónde estaba? ¿En España o acá en América? ¿Dónde estaba esa institución? Estaba en España. En Y esa institución, España, En España, en España. y esa institución, ellos ¿para qué servía? controlaban el monopolio comercial. Muy bien. Por eso yo les dije en la clase anterior. La casa de contratación vigilaba, supervisaba, ¿cierto? El monopolio comercial, que se cumpliera, ¿cierto? De que las colonias americanas solamente comercializaron sus productos con España. ¿Ya? Consejo de India, ¿cierto? Asesoraba al rey allá en España, ¿cierto? De cómo administrar ya las colonias. Es la C entonces. Entonces acá lo mismo, chicos, jóvenes. Busquen, está en el libro en todo caso, está súper ordenadito. La función de la casa de contratación, la función del cabildo, la función del Consejo de Indias, la función de la Real Audiencia, porque son preguntas que pueden aparecer en la prueba.
Por ejemplo, acá la número 9. La número 9. Tómense su tiempo para responder, unos 30 segundos, 40 segundos. ¿Cuál era la principal función de la Real Audiencia en América colonial? Representar a los vecinos y organizar las obras públicas, resolver temas judiciales y fiscalizar a las autoridades, administrar el tesoro y dirigir al ejército, gobernar las ciudades y fijar impuestos. ¿Cuál será acá la correcta? Tómense su tiempo, ¿cierto? A veces esta está más fácil, están todos contestando. Pamela, Jonathan, Marcia. Ya, Solán, Lisset, todo. Ya. Entonces, consejo acá, estudiar la casa de contratación, Cabildo, Consejo de India, Real Audiencia. ¿Ya? Efectivamente, la correcta es la B. La mayoría, ¿cierto?, eligió la alternativa B. Esa es. ¿Ya? Resolver temas judiciales. ¿Cuáles temas judiciales? Obviamente los de gran envergadura, pues no. No un hurto, ¿cierto? Que un indígena entró y robó una oveja y se la llevó y nunca más apareció. No, eso no. Temas de corrupción entre españoles o abusos, ¿cierto? Delitos grandes, eso es lo que resolvía, ¿cierto? La Real Audiencia. En esa época los delitos comunes generalmente era latigazo o la policía, ¿cierto? Lo agarraba y lo metía preso nomás, ya sin ningún sumario ni sumarín ni nada. ¿Ya? Entonces no existía lo que es el debido proceso. Entonces efectivamente es resolver temas judiciales y fiscalizar a las autoridades, ¿ya? La Real Audiencia. Bien. 10. ¿Qué característica definía el monopolio comercial durante la economía colonial? Permitía a las colonias comerciar libremente con cualquier país, obligaba a las colonias a comerciar únicamente con España, favorecía el intercambio comercial entre las colonias americanas, La eliminaba las B, leyes que regulaban el comercio. la B, Podían solamente comercializar con España porque tenían la prohibido B de vender a otras burro. personas o a otros países. La B. Ya, muy bien, ¿cierto? Entendieron, ¿cierto? Lo que es el monopolio comercial, ¿ya? Muy bien, o quizás lo sabían de antes. Y es una de las causas de por qué Chile se va a independizar y por qué las otras colonias americanas van a iniciar su proceso de independencia por el monopolio comercial, ¿ya? Monopolio comercial después fue cambiando un poquito porque primero, ¿cierto? Se podía comercializar con ciertos puertos en España y después, ¿cierto? España dio la autorización para comercializar con otros puertos, pero también de España, con otros puertos en América, ya, pero siempre entre América y España, jamás con otra potencia. Entonces, efectivamente es la B de bueno, bonito, ¿cierto? Barato. Bien. 11, ¿cierto? No voy a responder. ¿Cuál fue uno de los principales productos exportados por Chile en el siglo Trigo, XVIII? Ah, ojo con el esto. trigo, Pe- petróleo, cobre, trigo, el azúcar. trigo. El ¿Cuál trigo fue será la? lo primero que se exportó de Chile en el 18. Ya bien, Camila, ¿estás segura? ¿No el cobre? ¿Estás Segurísima. segura? No le... No, segurísima. Segurísima que fue el trigo, porque el cobre se descubrió después. Era acá el resto, el que dice el resto. Ya, Ana Moreno, la Marjorie, Wesson, C. Ya. ¿Qué dijo usted, don Gerald? ¿Qué dijo usted, don Gerald? No se le escuchó, parece que tiene el micrófono apagado. ¿Tiene el micrófono apagado, don Gerald? El trigo lo trajeron los españoles a Chile, pues.
No es ¿Ya? un gran autóctono de América. No, efectivamente no, lo trajeron los españoles. Muy bien, ¿ya? ¿Cuál va a Entonces, elegir usted? por ahí estoy buscando la respuesta. Ya, pero obviamente, para no confundirlo, efectivamente es el trigo. Ya, es el trigo porque estamos hablando del Petróleo fue en siglo. el siglo XIX, Claro, no, el siglo XVIII estamos hablando del sobre mil también. setecientos, ¿Qué mil pasó, Isa? setecientos Y obviamente los españoles cuando nos conquistaron, ya, cuando comienza la conquista en el año mil Ahí quinientos trajeron. cuarenta y uno, claro, en el 1541 ahí lo trajeron. Y obviamente ya en el año 1700 acá en Chile se comienza a producir trigo y eso es lo que más A vamos exportar. a exportar. Aquí parte al Perú, más que a España, al Perú. ¿Y por qué en el Perú? Porque Perú primero era un virreinato, mucho más importante que Chile, mucho más importante, una ciudad, ¿cierto?, española, entre imperial inca y también española. Y van a encontrar minas de plata los españoles. Entonces, miles y miles de personas trabajando, ¿cierto?, en las minas de plata. Y obviamente tenían que alimentarse, po. El alimento era el pan y Chile va a comenzar a enviar trigo, 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 ¿cierto?, al Perú, mucho trigo. Y después de eso va a enviar, ¿cierto?, carne, va a enviar cebo, todo ese tipo de cosas. Entonces, es el trigo, ¿ya? Y acá lo mismo. Busquen, ¿cierto? Eh, Perdón, pero información. como le exportaba al Perú, era lo mismo que exportarle a España porque era un virreinato, obvio. Claro, Sí, claro. claro. Y por eso le digo, España en el monopolio comercial, primero se podía exportar solamente hacia España, después España modificó ese monopolio y autorizó para también comercializar entre colonias americanas, pero tal como hizo Don Jerry Ya. era todo lo mismo, todo lo Esto mismo. de, este lo que está hablando ahora, profe, lo pasó el día lunes, me parece. El día lunes pasó esta materia, que fue cuando nos habló del Consejo de India, la Casa de Contratación, el Claro, Virrey, el martes pasado lo martes, dijo. sí, disculpe, Claro, el martes, Martes no 12. se el preocupe, martes 12. no se preocupe. Acá. ¿Cuál de las siguientes características define mejor a la sociedad colonial en Chile? Existía igualdad de derechos entre todos los grupos sociales. B. La movilidad social era posible gracias a la riqueza. C. La sociedad estaba organizada en estamentos según el nacimiento. D. Los mestizos podían ocupar cargos de virrey. Sí, ¿Ya? sí, grupo De social, virrey. carajo. Y aquí también lo vimos la semana pasada y les mostré una estructura. Estaban los españoles, los criollos, los La mestizos, los B, indígenas, los profesor, negros. La la B. B, porque no existía igualdad de derechos, los estamentos seguros de nacimiento tampoco no, y los mestizos no podían ocupar cargos de virrey porque solamente eran los españoles netos, españoles españoles. ¿Ya? A ver, veamos acá. De Dice, estos cuatro, el más cercano el criollo. dice acá el La B, Lisset, digo yo. la C. A ver, no, Es yo la acá B. Lago C, C, Víctor Celis B, Wesnel B, Ana Moreno B, Marcia B, Mercedes. Mire, la Marjorie dice C, la Marjorie Rocha dice C, ¿ya? C. No, los indios no sabían ni barrer todavía en esa época. No, pero la C dice otra cosa, po. La C dice, la sociedad Hijita, estaba estoy en organizada en clase. No, estamentos según el nacimiento. hijita, estoy en clase. Después le hablo ya, porfa. ¿Cuál de las siguientes? Ya, pues, don Gerald, juégasela por A una. ver, yo estaba leyendo. Repita la pregunta. Repita, estaba leyendo abajo. Repita la pregunta de nuevo, Dice profe. acá, ¿Cuál? ¿cuál de las siguientes características define mejor a la sociedad colonial? A. ¿Existía igualdad de derechos entre todos los grupos sociales? No. ¿La movilidad social era posible gracias a la riqueza? C. ¿La sociedad estaba organizada en estamentos según el nacimiento? D. ¿Los mestizos podían ocupar cargos de virrey? Yo le hablé algo a usted la semana pasada de que el que nacía pobre generalmente quedaba pobre, ¿no? Era casi muy imposible que generara riqueza. Era contado con los de hebra, pero no, era algo muy puntual. Y
¿Cuál es Entonces, el siguiente que define mejor la sociedad? Yo digo que es la B, profe, porque los mestizos, lo que le decía adelante, no podían ocupar cargos. La C, es la C. La sociedad estaba organizada por estamentos según el nacimiento. Si es que nacían Sí, pobres, quedaban pobres muy para toda bien, la vida. muy Y bien. En la C, en la la B. C. sí, Bien ahí, la Thaís, Miguel Córdoba, Juan es la C. Cabello, ¿cierto? Em, Gerald, necesito tu número de la teléfono. Marjorie Gerald, bien. En la C. Gerald, por favor, contáctame por interno. Don Gerald lo necesita, ya Don Gerald, bien. No, Efectivamente, la sociedad estaba organizada en la sociedad. estamentos. Recuerden que Tengo un en Según el esa 12. estamento. época, en esa época, el indígena ya era súbdito, tenía algunos derechos, pero era imposible que fuera gobernador, era imposible de que fuera presidente de la Real Audiencia. Era imposible que tuviera poder político. Y obviamente, si no tenía poder político, era casi imposible tener también recursos económicos. ¿Ya? Eran verdaderos estamentos. ¿Y cuando son estamentos, cierto? Cuando usted no puede salir de ahí, cuando son grupos muy cerrados, eso es un estamento. ¿Ya? Entonces, estaban los indígenas, que eran un estamento y jamás iban a O sea, gobernar. lo que te tocó, ¿no? Tal cual, Yo eran por eso decía, estamentos. profe, que era la B, porque, o sea, los que tenían plata nomás al final podían tener una movilidad social, po. Ojo, los que tenían plata y los que eran de raza blanca. Entonces eso Mm. prácticamente Me excluía confundí, al tiro, estoy al confundida en esa mestizo. pregunta, profe. Sí, pues. Por eso, miren, este ensayo, ¿para qué es? Para que usted comience a reforzar. En 3 semanas más vamos a hacer otro. ¿Ya? Bien, en la C. 13. Según el texto de lo que ustedes leyeron, ¿qué grupo social estaba formado por encomenderos y hacendados con acceso a cargos en los cabildos? Veo que acá la La pregunta B. es más compleja, ya Yo bien, don creo. Yera, ya. ¿Quién más? ¿Quién dice otra cosa? A lo mejor No don Yera creo que está aquí, Alemania, po. a lo No mejor don creo que Yera está aquí, Alemania. a lo mejor don Yera está equivocado, a ver, ya, a ver, Marcia Es la D, B, pues sí. Juan D, La ya, respuesta bien, salta al Es la tiro. B, porque ya, podían bien, bien. ingresar podían ser hasta papas. ¿Te imaginas todos hablando Efectivamente, alemanes? Los efectivamente es la alemanes, B. ¿Se acuerdan quién eran los criollos? ¿Quiénes son los criollos? No me van a decir que los son los mestizos, encomendados ya porque se dio. eso ya lo hablamos. ¿Quiénes son los criollos? ¿A quiénes se les denomina criollos? Esa es Y la no son los confusión que a mestizos. veces entre criollo y mestizo. No, pero Usted ya había dije, puesto que eran encomendados y hacendados, ya, con acceso súper a bien. cargo en los cabildos. Pero a quién denominamos criollo? A ver, aquí alguien me está escribiendo. La mezcla, Bien, bien, Córdoba. Haz hijos, ¿cierto? Bien, Marcia. A Profe, pero hijos. entre criollo y colono hay cercanía, es casi lo mismo, ¿no? Quien oiga, repítame, por favor. Entre criollo y colono, El colono fue el español, pues él vino a colonizar. Y el que el, emigró, el colono el que emigró y el claro, criollo el que nació aquí. Ya, eso, el criollo es el ya. hijo del colono, Sí, ya pero, caché. y es europeo, es de raza blanca, no, Sí, no es indígena, entre no es ellos. Ya. moreno, no, es, El mestizo es con el mapuche. claro, Ya, el español cuando tuvo hijos con la indígena es el mestizo. sí. Y cuando el español, por eso que cuando yo les dije a ustedes que después de 1598 el español comienza a colonizar. ¿Qué quiere decir eso? Que comienzan a llegar mujeres españolas y comienzan a tener hijos acá en América que son de raza blanca, ¿ya? Y que van a tener fortuna, pero esos hijos no tienen el poder político porque nacieron acá, porque el poder político solamente lo podían tener los españoles y para que se entienda bien, de España, que tenían que venir de allá mismo para acá a gobernar. Entonces, efectivamente, los criollos. Otra cosa Y bien poco importante, les duró porque iban muriendo, pues iban muriendo. Si aquí ya llegaron adultos, ya esos españoles iban muriendo. claro. Y Y recuerden que quedaban los criollos. muy bien, y recuerden que los Claro. encomenderos, ya, el rey por ley, ¿qué fue lo que hizo? Destinó una cierta cantidad de indígenas a los españoles. Por ejemplo, el español que conquistó Pedro de Valdivia, por ejemplo, ya Pedro de Valdivia, usted va a tener 200 indígenas para que trabajen para usted. Búsquelo, obviamente búsquelo usted, ¿cierto? Lo recluta, usted ve cómo lo obliga, pero tiene por ley 200 indígenas. Y obviamente ese español tiene hijos. Y
y estos indígenas eran heredables y por ende después su hijo también tenía, ¿cierto?, encomiendas. ¿Y qué son las encomiendas? Son esta cantidad de indígenas. También le expliqué la semana pasada, si en la prueba aparece qué es la encomienda, ustedes no pueden colocar, no, la encomienda es un producto que llega de tal lado, una carta, no, eso no es. La encomienda es la cantidad de indígenas que por ley se le entregaba en español y era heredable, por eso los criollos también tuvieron encomiendas, 50 indígenas, 100 indígenas. ¿Se imagina usted, don Gerald, que de repente por ley le pasan 100 personas para que trabajen para usted? ¿Cómo queda? Puta. Y gratis más encima. Por eso, y gratis, po. Usted, eso sí, el español tenía la responsabilidad de alimentarlo y de evangelizarlo. Eh, la conquista española fue distinta a la inglesa. Los ingleses prácticamente casi extinguen a los pieles rojas. Muy, hubo muy poca mezcla entre inglés e indígena allá en Norteamérica, lo que es actualmente Estados Unidos. Ellos eran protestantes, también católicos, pero protestantes. En cambio, el católico español era mucho más fanático, más piadoso, más solidario. Y creyó, ¿cierto?, en, podemos mezclarnos con los indígenas, no, no hay problema con eso. ¿Ya? Entonces fue distinto. Bien, ¿cuál de las siguientes alternativas describe mejor la cotidianeidad durante la colonia en Chile? Chile era principalmente urbano y la iglesia tenía poca influencia en la vida diaria. Y aquí estamos hablando de la colonia. Pero Españoles, aquí ya estamos en ¿cierto? plena colonia. Iglesia, la iglesia gobierna, están los jesuitas, son muy importantes, ¿cierto? Entonces, Chile era principal, otra voz. La sociedad colonial se organizaba en estamentos y la iglesia católica influía en la educación, el arte y la vida cotidiana. Durante la colonia, la mayoría de la población vivía en ciudades industriales y la educación era laica. La medición del tiempo en los desastres naturales se realizaba exclusivamente con instrumentos científicos y modernos. ¿Cuál es la correcta acá? En la 14. También está fácil, no la encuentro complicada. A ver acá, a ver cómo están acá. B, Profe, no puedo B. ver bien la respuesta porque donde están escribiendo en el chat me aparece justo ahí en la pantalla. Ah, ya. Oiga, ¿y Muy ahora? bien, muy Ahí lo saqué. bien. La B, profe. Ya, muy bien. Es la La B B. porque la iglesia era todo. Todo, era todo, era todo. Eran los que tenían el dinero, la B. Entonces, la sociedad colonial se organizaba en estamentos, y eso ya lo hablamos. Y En eso duraba estamentos. hasta esto duró hasta el siglo XIX. Claro, entonces estamentos, estaban los españoles, intocables, estaban los criollos que también eran intocables pero no tenían poder, estaban los mestizos que eran la clase media, los trabajadores, los que estaban, ¿cierto? Tenían oportunidades, estaban ya los indígenas que eran menos privilegiados y estaban los negros que eran esclavos, o sea, no, ellos ya no los podemos contar. Entonces, la B. La Iglesia Católica influía en la educación, claro, si eran los únicos que podían colocar un colegio, un convento, ellos tenían De el hecho, dinero. antes los curas eran los profes. Así es, pues. El arte y la vida Eran más malos que el cotidiana natre, creo, sí, pues. Pegaban. era distinto, no, era mucho más rígido, era todo distinto. Entonces, ¿Qué la hace falta ahora? B, ¿cierto? 15. ¿Qué caracterizó a los estamentos sociales coloniales? Su posibilidad de poder acceder a diversos estamentos dependiendo de los ingresos o riquezas de la persona, capacidad de estudio, su imposibilidad de poder cambiar de un estamento a otro ya que estaba condicionado por el origen o nacimiento de la persona, su carácter dinámico e influenciable ya que las mezclas entre la población ya hacían desvanecer los límites sociales, su carácter voluble e inasible, considerando, ¿cierto?, que se carece de registros y fuentes históricas que lo comprueben. ¿Cuál será, cierto, la correcta?
Y explicamos ya lo que son los estamentos. A ver. La A parece, profe, la A. Chao, hasta mañana. La B me parece, profe. Y aquí la mayoría en el chat B. Pamela B, Thais B, Samsung B, Ana Moreno B, B. Ya. Lo que dijo Eres delante, que por el nacimiento era como se regía antes, pues si nacíais pobre, jodíais pobre, pues entonces eso uno era lo moría que... pobre. Nacían en la parte Igual que ahora de nomás. en los indígenas, ¿cierto? El indígena jamás iba a gobernar, el indígena jamás iba a ser dueño de tierras, ¿ya? Y si lo hubo, fue contado, no era lo normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque vivíamos en una sociedad totalmente estamental. Es lo mismo que el mestizo nunca iba a tener el poder. Y en ese tiempo, también para que se pueda entender mejor la materia, el que tenía el poder económico era porque tenía el poder político. Entonces, si usted no tenía el poder político, era imposible Jodí. que usted tuviera el poder económico. Entonces, él la ve. Su imposibilidad de poder cambiar de un estamento a otro era imposible, ¿no? Usted nacía indígena y no iba a terminar como español ni como criollo porque no iba a tener encomienda, no iba a tener tierras, ¿ya? Bien. Eh, Salí del rojo. Tenía un 2, ahora ya tengo un 4. bien, pues ya quedó con un 4. Con un 4 pasa, pero con un 4 pasa, así que está bien. Estimados, ya son las 21:03. Recuerden Ya, que ¿por el qué 30 de estamos? mayo vamos a tener una clase presencial, ¿ya? Así que ahí también vamos a resolver algunas dudas. Y la Próximo hora martes, todavía no está definida, profe, ¿no es cierto? De todavía ese no, día. todavía no está definida. Creo que mañana o pasado, ¿cierto? Ya van a enviar el horario. Y yo creo que en 3 semanas más nuevamente vamos a tener un ensayo, vamos a pasar primero a materia, ¿cierto? Si usted considera, ¿cierto?, de que está deficiente, siga No, estudiando, no. eh, siga leyendo el libro, porque eso lo va a ayudar, ¿cierto?, a mejorar. Estimados, Gerald, que Gerald, a repetir las clases Sí, por YouTube 20.000 veces. sí, pues en el YouTube que han grabado, mañana como a las 9:30 de la mañana ya están subidas. listo, súper. Cuídense, que les vaya muy bien. Buenas Gracias, noches. profe. Chao, profe. Gracias a ustedes. Chao. Chao, Una bonita chao. Chao, noche. profe, Chao, gracias. chao, de nada, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien, descansen.